Muy bien, hoy continuamos con el versículo 13 y sería ya el último que estaríamos hablando acerca de signos de una iglesia saludable, aunque el pasaje continúa y podemos sacar todavía otros signos más con el resto del capítulo, pero vamos a dejar hasta allí. Versículo 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Vamos a orar. Padre, nuevamente venimos ante ti, ahora que estamos frente a tu palabra, pidiendo, Señor, tu ayuda, tu dirección, y recurrimos, Señor, al autor de las Sagradas Escrituras para que nos ilumine, nos enseñe lo que ha sido su intención, su deseo, de que nosotros pudiéramos comprender, aprender, Señor, y practicar en nuestra vida cristiana acerca de estas verdades que encontramos en Romanos 12, de los signos de una iglesia saludable. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a estar atentos, a estar colaborando, a ser parte de la solución en todo, Señor, para que conservemos esta iglesia, Señor, delante de tus ojos en forma saludable. Sabemos que solamente así podemos alcanzar a aquellos que están en la oscuridad, perdidos, Señor, en este mundo, alcanzar este barrio, nuestra comunidad, nuestro país, hacia el mundo entero. Oramos, Señor, pidiendo tu ayuda, tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Romanos 12 es realmente la forma que un cristiano vive una vez que ha sido quebrantado por sus pecados y ha entregado en consagración a Dios su vida. Así es como viven las personas que saben y sienten que a cada momento la maravillosa misericordia de Dios se revela sosteniéndonos a nosotros y nos sirve también de refugio en medio de inseguridades, en medio de sufrimiento, en medio de dolores. Entonces, al tener en cuenta las misericordias de Dios, cómo Él se ha manifestado para con nosotros, entonces después de esto viene lo que hemos analizado en este pasaje. Vamos a tener una entrega para ser de bendición a otras personas, vamos a amar de verdad a otras personas, vamos a tener misericordia de otras personas, y de esto se trata la vida cristiana, mis queridos. No somos nosotros bendecidos para disfrutar solo nosotros de las bendiciones de Dios, sino vamos a ser como el mar muerto, ¿verdad? Que no tiene salida, solo tiene entrada. Vamos a morirnos. Y lamentablemente hay muchos cristianos que experimentan muerte en vida, muerte sin falta de propósito, muerte en cuanto al gozo, en cuanto al amor, en cuanto a la producción, en cuanto a la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, qué importante es lo que nos está diciendo Pablo en este pasaje de Romanos 12. Y por eso él dice: os ruego por las misericordias de Dios, por la ayuda que Dios nos ha dado y ha suplido todas nuestras necesidades, por esa misma misericordia, esa misma acción lleno de amor y de misericordia de Dios, nosotros también tenemos que mostrar misericordia y ser de ayuda y suplir las necesidades de otros. Os ruego por esas misericordias, dice Pablo, que ayuden también ustedes a las personas, a los demás, y especialmente a los hermanos de la fe, a la familia de la fe. Practiquen la generosidad, practiquen la hospitalidad. Y si tocamos el versículo 1, siempre vas a tener relación con los demás versículos del pasaje. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que, en este caso, versículo 13, compartan para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. De la misma manera que podés relacionar el versículo 1 con los otros versículos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que el amor sea sin fingimiento, versículo 9. Os ruego por la misericordia de Dios que sirvan en el servicio, en la enseñanza, que exhorten, que den, que reparten con liberalidad. Aborrezcan lo malo, seguid lo bueno. Por la misericordia de Dios, amaos unos a los otros con amor fraternal. Por la misericordia de Dios, prefiriéndoos unos a otros. Por la misericordia de Dios con que Él se manifiesta sobre su vida en lo que requiere diligencia, no sean perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
Por la misericordia de Dios, sigan gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. ¿Te das cuenta? Qué buen sentido que tiene la Escritura en este pasaje. Todo va en torno al amor y en torno a la misericordia de Dios que ha sido manifestado sobre tu vida. Entonces Dios lo que está esperando, espera de ti que seas vos también de misericordia para otros. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Corresponde o no corresponde? Vaya que sí. La pregunta es, ¿soy yo un instrumento de la misericordia de Dios para otros? ¿Soy yo un instrumento de Dios para ayudar a otros? ¿Soy yo un instrumento de Dios para suplir las necesidades de otros y especialmente de mis hermanos en Cristo? ¿Mi casa está abierta para servir como refugio para otros? ¿El dinero que yo gano lo destino también es parte de mi prioridad, en la lista de mis prioridades, buscar suplir la necesidad de otros? ¿Cómo yo enfoco este aspecto en mi vida? Es lo que va a demostrar si verdaderamente cumpliste el versículo 1. Si entregaste tu vida, tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto, el servicio más razonable que puede un ser humano hacer en este mundo. Muy bien, vamos a hablar acerca de este versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. Y esto habla de generosidad. Más allá de diezmo, más allá de las ofrendas, más allá de las promesas de fe, esto habla acerca de una conducta, una actitud que se caracteriza por la generosidad. Una persona que está siempre dispuesta a ser generoso con todo lo que ha recibido, porque él sabe que todo lo que recibió viene de lo alto, viene de Dios, y que ha sido beneficiado por la misericordia de Dios. Entonces, todo lo que yo soy, todo lo que Dios ha hecho en mi vida, todo lo que Él me da a mí, es para suplir también a otros. Esta es la mentalidad, este es el concepto correcto que enfoca justamente Romanos capítulo 12, y también los mismos discípulos o miembros de la iglesia primitiva llegaron a captar y llegaron a practicar en sus vidas. Entendieron perfectamente esta regla de acción, este principio, este concepto. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene de Dios, por lo tanto, lo entrego para suplir las necesidades de otros. ¿Por qué pensás que los discípulos de la iglesia primitiva llegaron a tal punto en esta convicción de vender sus pertenencias, sus bienes y propiedades, y venían y se lo entregaban a los apóstoles en sus pies, para que sean administradas para suplir las necesidades del pueblo de Dios? Nadie te hace esto si no hay una completa y perfecta comprensión de este concepto, de estas verdades que estamos hablando. Wow, ¿en qué generación nos encontramos nosotros? Tan poco se ve esta entrega, ¿cierto? ¿Por qué? Y vamos a ver esto en el resto del estudio, pues muy interesante. Saqué varios comentarios y entre ellos lo que me gustó bastante es comentarios del pastor John Piper, es uno de los referentes hoy en día. Si podés tener contacto por internet, sería interesante escucharlo. Y varios de los pensamientos y comentarios yo lo tengo aquí en este estudio, y me pareció muy acertado, bien apuntado acerca de lo que realmente el apóstol Pablo o el Espíritu Santo estaba queriendo enseñar a la iglesia. Y esto es fundamental, mis queridos, para conservar una iglesia saludable, entender estos principios acerca de la generosidad y la hospitalidad. Es abrir no solamente el corazón, como se hizo en el versículo 1, también es abrir el bolsillo y también es abrir la casa, tu casa.
Y son puertas bastante duras para abrirlas, ¿no? ¿Te parece o no te parece? ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Es difícil abrir el corazón, es difícil abrir el bolsillo y es difícil abrir la casa para todos. Y eso apunta ¿a qué? A una tremenda necesidad que tenemos nosotros de renunciar a nosotros mismos. Esto tiene que ver con un problema que tenemos vos y yo. Somos muy egocéntricos y somos al mismo tiempo autosuficientes o pretendemos ser autosuficientes. Entonces, lo que el Espíritu Santo está tratando de apuntar a través de estos principios y estos conceptos es para derribar ese argumento pecaminoso que pertenece a la naturaleza egocéntrica, una naturaleza caída y que va a seguir cayendo y va a permanecer en esa posición mientras nosotros permitamos que esos deseos egocéntricos y autosuficientes sigan levantándose en contra de la dependencia y la soberanía de Dios sobre mi vida. Y estoy dirigiéndome a cristianos. Estoy dirigiéndome a cristianos. No estoy hablando de incrédulos. Y aunque te parezca difícil entender esto, el Señor Jesucristo en Apocalipsis tuvo que golpear la puerta de su propia iglesia, diciéndole, hey, he aquí yo estoy a la puerta. Este no es un versículo para incrédulos, aunque lo usamos muchas veces, pero es un versículo que va dirigida a su iglesia, porque la iglesia se endurece, la iglesia cierra sus puertas, cierra el corazón, cierra su bolsillo y cierra su casa para los propósitos de Dios. Después vienen los resultados, tristes y lamentables. Pero esta es la verdad. Entramos entonces en un tema que no te va a gustar mucho a tu carne. Algunos se van a incomodar, otros se van a molestar, otros pueden no darse por aludidos, ¿verdad? Y ahí nomás estamos, ¿eh? Pero este tema nos compete a vos y a mí. El apóstol Pablo fue el mayor fundador de las iglesias. Pero estas no se construían solo con oraciones y ayuno, ¿cierto? Ni con buenos deseos, sino que había personas que tenían este mismo concepto, que estaban allí y habían recibido de Dios todo para ser de bendición, para ser de avance y de progreso al Evangelio de Cristo. Y en la fundación de iglesias en todas las regiones. Por eso había hermanos, y se habla acerca de los de Macedonia, que estaban dispuestos a dar hasta sus propias vidas. Y dieron más allá de sus propias fuerzas para que el Evangelio siga corriendo. Esta es la mentalidad que nosotros necesitamos hoy en día en esta generación tan avara, tan codiciosa de materialismo, tan egocéntrica, tan autosuficiente. Y esta es la mentalidad que reinaba en las mentes de los cristianos de aquella época. No solamente debemos utilizar el dinero y posesiones para suplir nuestras necesidades, sino también buscar ser misericordioso, como Él es misericordioso. Fue misericordioso conmigo y sigue siendo misericordioso conmigo. Y ayudar a las necesidades de los otros. Vamos a encontrar algunas verdades importantes sobre la generosidad. Y voy a ir en orden. Ahí pueden ver en la pantalla. Primera verdad, al Señor le interesa mucho cómo usamos y administramos el dinero que Él nos concedió. Amén. Fíjate que no puse ahí el dinero tuyo, el dinero que te pertenece. No, el dinero que Dios te está concediendo para ser utilizado con un propósito.
Cristo habló mucho acerca del dinero y de su administración. En el Antiguo Testamento también encontramos muchos versículos acerca de esto. Porque es una de las raíces más fuertes de nuestra naturaleza egocéntrica e independiente, como dije hace un rato. Entonces ahí es donde está apuntando este mandamiento de Dios. Entonces, al Señor le interesa mucho cómo usas tu dinero y cómo lo administras. Amén. ¿Se entiende esto, verdad? Él está muy interesado a ver cómo va a ser tu actitud. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus prioridades a la hora de hacer las anotaciones y colocar allí dónde vas a destinar lo que Él te ha concedido? Él está muy atento y observándote. Ahora, ¿a Él le interesa el dinero en billete, en efectivo? De Él es el oro y la plata de toda la creación. No necesita absolutamente nada. Él lo que está apuntando es tu corazón. Allí es donde Él está mirando. Si tus decisiones van a ser acertadas en destinar lo que Él te ha dado a prioridades que van a suplir los propósitos que Él tiene al darte estas cosas. Segunda verdad, las iglesias primitivas captaron y aplicaron Mateo 6, 19 al 21. Alguien que pueda buscar rápidamente Mateo 6, 19 al 21. Y este es un concepto y un principio muy bien entendido, comprendido por las iglesias primitivas. Mateo 6, 19, 21. ¿Lo tiene? Lea. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Muy bien, principios fundamentales y básicos en la vida cristiana, que si no logramos entender y comprender estos versículos, te digo, hermano, te vas a desviar por completo de los propósitos de Dios. Y por eso, lamentablemente, muchos cristianos están desviados hoy. Totalmente apuntan a otros propósitos, mundanos, egocéntricos y carnales. Mateo 6, 19, 21 debería ser un pasaje memorizado por nosotros, por los cristianos. Y tiene que ser uno de los propósitos y metas en nuestras vidas. Entonces, aquí vemos que ellos reconocían que todas sus pertenencias, posesiones, no eran realmente suyas. Le pertenecían a Dios. Y que eran para satisfacer las necesidades unos a otros. Este era el propósito de las pertenencias, los bienes que ellos tenían. Por esa razón, en Hechos 4:34, dice esta gran realidad, y que para nosotros hoy en día es algo realmente admirable, que dice que ellos no tenían necesidad en el pueblo de Dios en Jerusalén. Había tanta atención y preocupación unos por otros que estaban cuidándose unos a otros y eran suplidas las necesidades del pueblo de Dios, de tal manera que no había necesidad entre el pueblo de Dios. ¿Cómo llegaron a este punto? Porque llegaron a comprender Mateo capítulo 6, versículo 19 al 22. Sus corazones no estaban atesorando las cosas de este mundo. Sus corazones no estaban puestos en las cosas, en los tesoros de este mundo. Estaban ya puestos en el cielo. Entonces eso, mi querido, cambia completamente tu perspectiva y tu óptica y tu condición de vida también. Las iglesias en casas, ellos practicaban la generosidad y entre ellos se cuidaban. ¿Cómo? No permitiendo que nadie pase necesidades. Me encanta cuando en nuestra iglesia hay hermanos que dicen, me preocupa, pastor, fulano, capaz que no tenga algo que comer. Yo sé que está sin trabajo, necesitamos hacer algo para ayudar, para suplir. Yo pasé por su casa y veo que están pasando por necesidad. Entonces el cuerpo de Cristo tiene que velar por esto, ¿amén? Tenemos que velar por esto. No podemos actuar nosotros en forma indiferente cuando sabemos que hermanos
familias de nuestra iglesia están pasando por pruebas económicas, problemas laborales, tenemos que recurrir. Gracias a Dios por personas de nuestra iglesia que tienen ese ejercicio de la generosidad. Porque esto se ejercita, ¿eh? Es un ejercicio. Ahora, si nunca ejercitarte, nunca vas a ser una persona piadosa. Ejercítate para la piedad, dice Pablo a Timoteo. La piedad, la manifestación de amor práctico, viene por el ejercicio. Si nunca comenzaste, mi querido, hacelo rápidamente. Tu primer salario, pensá, voy a apartar, Señor, una cantidad, 50,000, 100,000, lo que sea, pero ese dinero quiero dar a alguien que está necesitando. Dame sabiduría, Señor. Muéstrame quién es la persona que puede necesitar realmente este dinero, porque quiero comenzar a ejercitarme en la piedad. Quiero ejercitarme en la generosidad. ¿Sabes que cuando mires la cara y el rostro de aquella persona que reciba tu ofrenda, ahí vas a entender el principio acerca del dar, que es mejor dar que recibir? Pero ejercítate, porque allí va a estar el resultado de una conquista a una vida egocéntrica y autosuficiente, que a propósito, son raíces que destruyen el corazón de un cristiano. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Despégate, despréndete de lo material, porque no es para siempre. Y eso te va a disminuir y restar en tu vida cristiana. Y vas a disminuir también los tesoros en el cielo. Muy bien. Obviamente que había colectas, ofrendas que se levantaban en esas casas de cristianos en el tiempo de la iglesia primitiva y que eran usados para suplir las necesidades del resto del pueblo. Letra C, una fe de mano abierta prospera. Una fe de mano abierta prospera. No estoy metiéndome en el movimiento de la prosperidad con estos principios. La Biblia habla de prosperidad enfatizando ¿qué cosa? ¿Lo espiritual o lo material? Lo espiritual. Entonces, hay prosperidad espiritual cuando nosotros somos manos abiertas, pero también viene consigo prosperidad material. No es una promesa firme o hecha o que se va a cumplir, porque si no, pobres los cristianos de aquella época no llegaron a tener estos principios, decían algunos de estos, de la prosperidad, porque no llegaron a comprender estas verdades, por eso eran pobres y humildes. No, hay casos en donde no vas a tener prosperidad material, pero sí se va a notar que tu vida espiritual, tu madurez espiritual está totalmente solventada y enriquecida. Entonces, una fe de mano abierta prospera. Una señal fuerte de que una iglesia ha alcanzado madurez es su compromiso para dar para la obra de Dios. No hay problema, no hay obstáculo, no hay queja, no hay plagueo, no hay excusa. Esto muestra una iglesia saludable. No es por una capacidad financiera, porque si no aprendemos, a pesar de que tengamos solvencia económica, pero no aprendemos a dar, entonces va a ser una iglesia agonizante y eventualmente va a morir. Alguien dijo, el cristianismo es una fe de mano abierta, de corazón abierto y puerta abierta. El que la cierra no solo excluye a los demás, sino que se quedará solo. Y cita ahí el versículo de Eclesiastés 4:10. Y hay de aquel que quede solo. Entonces el cristianismo es una fe de mano abierta, de corazón abierto y puerta abierta. El que la cierra no solo excluye a los demás, sino que se quedará solo. Mis queridos, hay tantos ejemplos de personas ancianas
que han quedado completamente solos, porque han tenido una vida tan avara, tan egocéntrica, y terminaron siendo solos, estando solos. Pero conozco de personas que han sido generosas en su pasado. ¡Wow! Estas sí que están llenas de amigos, de compañía, que le aman, que agradecen por su vida y están dispuestos a todo por ellos. Vos, mi querido, mi querida, vos decidís cómo vas a terminar los últimos días de tu vida en esta tierra. Siendo un corazón generoso, vas a terminar con mucho gozo y alegría y gratitud y bendición de gente que han sido beneficiados por vos, o llegar a tener un corazón cerrado y terminar tus días en soledad y amargura. Letra D. La provisión de Dios no es solo para nuestro sustento. Yo trabajo para ser de bendición. Es un concepto muy chocante para la mentalidad de esta generación, ¿verdad? Que trabaja para acumular para sí mismo. Y estamos hablando de conceptos bíblicos, hermanos. O sea, es la voluntad de Dios. Yo trabajo para bendecir, para suplir necesidades. La provisión de Dios no es solo para nuestro sustento, sino para buscar cómo suplir necesidades. En otras palabras, toda la orientación del cristiano no se limita únicamente a trabajar para tener, sino trabajar para tener algo para dar. Ese es el principio bíblico. Un predicador decía esto, Randy Alcorn: Dios me da prosperidad no para aumentar mi nivel de vida, sino para aumentar el nivel en que doy. ¿Se entendió esto? A ver, ¿quién puede repetir otra vez esta frase o la idea de esta frase? A ver, la idea de esta frase, ¿sí? Exacto, no es para aumentar mi nivel de vida, sino para aumentar mi generosidad. A eso se está refiriendo. La provisión de Dios no es solo para mí, sino para ser de bendición y suplir la necesidad de otros. Letra E, ofrendas tacañas, bendiciones. Ofrendá, seguí ofrendando como lo haces habitualmente en forma tacaña. ¿Sabes qué? El resultado también para vos va a ser bien tacaño. Y querés muchas bendiciones, ¿verdad? Y sembrás poco, pero querés cosecha grande, en gran medida. Te doy una malísima noticia para vos. Mientras siembres poco, tu cosecha también será poca. ¿Querés una cosecha grande, abundante? Que tu ofrenda sea también grande. Y no estamos hablando solamente de dinero. Tu ofrenda, Romanos capítulo 12, versículo 1. Volviendo otra vez al contexto. ¿Entienden? No estoy tirándome hacia el movimiento de la prosperidad. Volviendo otra vez, versículo 1. Mi consagración al Señor es mi corazón abierto, que también se va a reflejar en un bolsillo abierto, que también se va a reflejar en una casa abierta para todos los propósitos de Dios. Ok, entonces aquí, en mi experiencia pastoral, yo he aprendido esta gran lección, hermanos. Que ninguna persona o iglesia generosa es una persona o iglesia fracasada. Jamás. Por más crítica que pueda llegar a tener una persona o una iglesia que da generosamente, y como Judas hay algunos que dicen, ¿por qué dieron eso tanto? No era necesario dar tanto dinero. A pesar de crítica y todo, Dios bendice de una manera tremenda
a esa persona o a esa iglesia que ha actuado con generosidad. Pero sí, todo tacaño o tacaña he visto cómo también recibe las bendiciones de Dios en forma tacaña. Y los veo lamentándose, los veo plagueándose, los veo quejándose, descontento por todo, criticando y cuestionando a todo, y criticando y cuestionando hasta a Dios. Eso sí, lo he visto también. Toda ofrenda tacaña va a recibir bendiciones tacañas. Letra F, para finalizar esa parte, el dar debe hacerse en manera metódica. De lo contrario, no se alcanzará la disciplina y la constancia. En 1 Corintios 16, fíjense cómo el apóstol Pablo enseña la metodología de dar, cómo tienen que hacer para ejecutar el deseo que tienen en su corazón. Porque a veces tenemos el deseo, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no planificamos cómo vamos a dar. Entonces, llegó la hora para ofrendar o llegó la hora para suplir alguna necesidad de algún hermano, de ser parte de esa bendición, y no he pensado, no he planificado. Entonces llega la hora y no puedo ejecutarlo. Me quedé solamente con el deseo. Y con el deseo, mi querido, no va a haber cosecha. Solo con el deseo. Entonces, ¿qué dice ahí 1 Corintios 16, 1 y 2? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a esto enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Se dan cuenta? Toda una metodología, toda una planificación acerca del dar. No es un asunto de, ya, yo estoy dispuesto a dar, pero no hago nada. Entonces, cuando, esto entre paréntesis, ahí vamos a hablar de diezmos y ofrenda, promesa de fe. La metodología práctica que marca una diligencia, una constancia y un orden en nuestras vidas, es cuando vos diligentemente, el día anterior o la noche anterior a venir a la iglesia, apartás de tu dinero ya destinado para lo que va a ser tu diezmo, para lo que va a ser tu ofrenda, tu promesa de fe, y si hay posibilidades también de poder tener algo para ayudar. Por ahí te enterás aquí en la reunión de alguien que está pasando por necesidades. Entonces vos tenés ya algo apartado para eso. ¿Amén? ¿Te das cuenta? Cuando lleguemos a este orden y disciplina en nuestras vidas, vas a notar una tremenda bendición de parte de Dios. Vos vas a madurar tremendamente, un gozo va a brotar de tu corazón, del corazón del Señor, porque sos una persona generosa. Y un generoso es un dador o un dadivoso ordenado. No es que está tirando dinero por todas partes, ¿verdad? Sino que lo hace con orden, buscando la sabiduría de Dios, para que ese dinero sea destinado para realmente algo fructífero, que pueda producir gozo, alegría, satisfacción y suplir necesidades. ¿Qué te parece? Verdades acerca de ser y tener una vida generosa. Si logramos hacer esto, vamos a llegar a ser una iglesia realmente saludable. Y nadie va a pasar necesidad. Nadie va a estar amargado, ni cuestionando, ni criticando, ni plagueándose. Porque de la manera en que Dios abunda sus misericordias y sus bendiciones para nosotros, nosotros correspondemos de la misma manera y abundamos en generosidad hacia los demás y hacia la obra de Dios. Entonces, ese flujo de bendición jamás se va a cortar mientras nosotros no cerremos nuestros corazones y nuestros bolsillos. Amén. Hay mucho más que hablar de la hospitalidad y otros temas más, pero ya se nos fue el tiempo. Vamos a dejarlo ahí, vamos a orar. Recuerda que para disfrutar de una iglesia saludable, qué importante es tener este quinto signo
generosidad, compartiendo para las necesidades de los santos. Y estas verdades, algunas de ellas quizás abrieron mucho más tu visión. Afirma estos principios en tu vida, pero practícalas, ponlo en práctica, hazlo ya, no esperes más. Comienza a reflejar el amor y la misericordia de Dios a través de una vida generosa, porque Dios es generoso. Padre, te damos gracias. Estas verdades siguen retumbando en nuestras mentes, en nuestras conciencias, y sean, Señor, tan fuertes que derrumben argumentos egocéntricos, autosuficientes, soberbios, y que nos transformen, Señor, en personas humildes, reconociendo que todo lo que somos y tenemos viene de lo alto, de tus manos, del Dios de las luces, de modo que podamos ser nosotros también instrumentos de misericordia para suplir necesidades de otros, para acompañar y ayudar en el avance, el progreso del Evangelio, tu obra en este mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.